Bien, hola a todos. Disfrutamos un precioso día el jueves, día 1 en la montaña, ¿verdad que sí? No sé los que pudisteis estar. Fue un día precioso, de comunión, de fraternidad, de gozo, de alegría de ver a tantos creyentes de otros tantos lugares y también acompañados de amigos y familiares. Y gracias al Señor que nos permite hoy reunirnos de nuevo también, ¿verdad? Vamos ahora a compartir la palabra de Dios. ¿Os parece bien? ¿Os hablo de fútbol? ¿Os explico una película? ¿Os hablo de la palabra de Dios? Bueno, pues ahí vamos. Sabéis que estamos compartiendo y enseñando lo que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Romanos. Muy bien. Y hemos llegado ya al capítulo 11. ¿Sí? Capítulo 11. Cuando Pablo escribió este libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11 hace toda una exposición del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de Dios, ¿verdad? Del mensaje de salvación que Dios ha traído al mundo a través de la persona de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y eso lo hace del capítulo 1 hasta el capítulo 11 y luego ya a partir del capítulo 12, entonces dice, vamos a la vida práctica. Vamos a ver cómo vivimos el Evangelio, ¿sí? Nos ha hablado de qué es el Evangelio, de dónde surge el Evangelio, ¿verdad? Y ahora pasamos un poquito y luego nos va a hablar de la vida práctica, cómo vivimos el Evangelio. Entonces, este capítulo 11 al final acaba, y yo quiero empezar hoy por ahí, aunque luego volveremos al principio del capítulo. Pablo, cuando acaba enumerando en todos estos capítulos del 1 al 11, enumerando todas las maravillas del Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación que nos hablan de las riquezas de la gracia de Dios, ¿verdad? Y cuando nos ha estado hablando a lo largo, desde el capítulo 1 en adelante, de que Dios ha decidido restablecer relación con los hombres a través de Jesucristo, que nos habla de que Cristo, por lo tanto, murió, como hemos recordado ahora en la Cena del Señor, en los símbolos del pan y del vino, que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para limpiarnos, murió para limpiarnos de nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida como hijos de Dios y justificarnos, que estamos unidos a Cristo, identificados en la muerte y hemos muerto también al pecado, ya no vivimos en el pecado y en su resurrección ahora vivimos una vida para Dios y entregada a Dios, una vida cristiana que ya no vivimos teniendo que cumplir la ley, sino que la vivimos guiados por el Espíritu Santo que nos capacita para vivir según la voluntad de Dios, y que nos habla también de con Dios que se propone que esta salvación sea para todo el mundo, para todas las naciones, judíos, gentiles, todas las naciones, incluidos los catalanes también, ¿vale? Y bueno, y algunos más que estáis por aquí que no sois catalanes, ¿vale? Para todo el mundo. Y que nos presenta este precioso evangelio que nos habla de que Dios, por la fe en Cristo, nos justifica, nos santifica y nos llevará a la gloria eterna en esas moradas eternas que se nos ha leído en esta mañana que Jesús está preparando para todos los que han creído en Él. Y cuando Pablo ha estado enumerando estas maravillosas riquezas de la gracia de Dios por la fe en Jesucristo, las riquezas del Evangelio, acaba el capítulo 11 del versículo 33 al 36 con esta exclamación de adoración. Se pone de rodillas, no necesariamente físicamente, pero el corazón de rodillas, la mente entregada a Dios en una exclamación que dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inalcanzables son sus juicios y incomprensibles para nosotros sus caminos. Es decir, que la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios ha abundado en riquezas de bendición para toda la humanidad, ofrecidas a la humanidad y que recibimos y que han recibido todos aquellos que creen en Él, ¿verdad? Dice el versículo 34, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. ¿Quién llegó a ser su consejero? Nadie. ¿Quién le ha dado a Él primero para que Él tenga ahora que recompensarle? Nadie.
es decir, el Evangelio, la salvación, todo ha surgido del corazón de Dios, del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, de la buena voluntad de Dios para con la humanidad. Nadie le ha dicho cómo lo tenía que hacer. Y por eso dice el versículo 36, porque de Él y para Él, no, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Acaba diciendo, y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y esto, hermanas y hermanos, es la reacción que ha de tener tu mente y tu corazón, mi mente y mi corazón, nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser frente a las bendiciones de Dios, las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas del amor de Dios, las riquezas presentadas a través del Evangelio de Jesucristo y que recibimos por medio de la fe. Vámonos pues ahora al capítulo, al principio del capítulo 11. Hoy compartiremos versículos del 1 al 10, ¿verdad? El título ya lo he dicho, las riquezas de la gracia de Dios manifestadas a través del Evangelio de Jesucristo y que recibimos por medio de la fe. Y el apóstol Pablo, cuando sabe que todo este Evangelio es para toda la humanidad, para todas las naciones, todas las razas, todas las culturas, todos los países, todas las personas, y eso es lo que estoy diciendo, también él era de una de estas naciones, ¿verdad? ¿Qué era el apóstol Pablo? ¿De qué nacionalidad tenía? ¿Él era? No, romano no. Bueno, tenía la ciudadanía romana como vosotros que habéis nacido en Perú, Bolivia, Ecuador, tenéis nacionalidad española. Pero eso es la ciudadanía. ¿Pero de qué pueblo pertenecía Pablo? Bueno, nació en la ciudad de Tarso, pero ¿a qué raza, a qué nación pertenecía Pablo? A Israel, efectivamente. De la descendencia de Abraham, correcto. Un pueblo, Israel, que nació a partir de uno. ¿Quién es uno? Es uno, habéis dicho, Abraham. ¿Recordad? Dios decidió que en medio de los pueblos que habitaban en la tierra 1800 años antes de Jesucristo, miró hacia Mesopotamia, la confluencia del Tigris y el Éufrates, donde ahora es Irak y el Golfo Pérsico, miró y escogió un hombre, Abraham, un hombre idólatra que adoraba ídolos de su cultura, de su tierra, de Mesopotamia, donde él vivía, y Dios dice, lo voy a escoger, y a partir de Abraham voy a formar una nación, voy a darle una descendencia, voy a hacer un pueblo. Y a través de este pueblo, Dios lo hizo porque dice, a través de este pueblo voy a dar mi palabra, que no solamente va a ser para este pueblo, Israel, va a ser para todas las naciones también. Voy a darle mis leyes, mis mandamientos para expresar mi carácter, mi voluntad, para que me conozcan ellos y las demás naciones. Les voy a dar bendiciones, les voy a cuidar, les voy a bendecir, les voy a proteger, les voy a dar una tierra donde habitar a toda esa gran descendencia, ¿verdad? Y va a ser una bendición que también llegará a otros, y sobre todo les voy a dar a través de Abraham y todos su hijo Isaac, y luego Jacob y los 12 hijos de Jacob y las 12 tribus de Israel, voy a enviar al Salvador del mundo, al Mesías, al Salvador del mundo, Jesucristo, ¿verdad? Y este es entonces el apóstol Pablo, que él, y ahora lo veremos, que él era judío, él era israelita, de una de las tribus, la tribu de Benjamín, la tribu más pequeñita, ¿verdad? Pues él dice, wow, pero bueno, resulta que este evangelio maravilloso que yo estoy anunciando y escribiendo, es decir, que Jesucristo anunció y proclamó y ha enviado a los apóstoles y a sus discípulos, y entre ellos yo también, que me ha elegido como apóstol, para que lo predique y lo enseñe a todas las naciones. Resulta que este evangelio, mi nación, piensa Pablo, mira Pablo, Israel, wow, en su momento se rechazó al Mesías, rechazó a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Redentor.
lo rechazó. Y Pablo entonces ahora en este capítulo 11 está diciendo, bueno, pero este pueblo que ha sido el pueblo escogido por Dios a través de Abraham, formado a través de la descendencia de Abraham, bendecido, a quien Dios ha dado su palabra. Mira todas las bendiciones que había dado a este pueblo, nos dice en el capítulo 9. Mira, versículo 4, capítulo 9, versículo 4 dice, este pueblo son los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de quienes según la carne procede el Cristo, el Mesías prometido, que Dios les había prometido, el cual Jesucristo es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Dice estas son las bendiciones que ha recibido este pueblo de Israel, pero este pueblo de Israel ha rechazado al Mesías. Este pueblo de Israel se ha opuesto a este evangelio. Bueno, todos, no todos. Y entonces Pablo plantea dos preguntas en este capítulo y repito, lo está centrando ahora en el pueblo de Israel, luego veremos la aplicación contemporánea para nuestros días, pero en principio vamos a ver el texto tal como Pablo lo concibió en su momento. Y Pablo hace dos preguntas. Versículo 1, ¿lo tenéis ahí? Digo pues, la primera pregunta, ¿cuál es? Vamos a leer. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Esta es la primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. La respuesta es no. Vamos un momentito al versículo 11, que lo veremos el domingo que viene. Versículo 11, la segunda pregunta. Espera que lo pongan en la pantalla. Digo, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta es no, en ninguna manera. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ahí tenemos dos preguntas. Esta mañana veremos la primera pregunta, el domingo que viene veremos la segunda. Pero Pablo se hace estas dos preguntas. Bueno, pero ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Israel? Que han rechazado al Mesías, que no lo han aceptado como lo tenían que haber recibido. Resulta que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿recordáis? En sucesivas ocasiones él anunciaba el evangelio. Es verdad que mucha gente creyó y le seguía, pero él hizo muchos milagros, pero los que eran los dirigentes de la nación de Israel se opusieron a Jesús. Muchas veces le quisieron matarle, al final lo consiguieron. Es verdad que ellos no podían matar a nadie y tuvieron que utilizar al gobernador romano y al ejército romano, que era el único que tenía potestad para matar a las personas, juzgarlas y matarlas. Pero ellos incitaron las palabras de aquel pueblo cuando Herodes, Pilatos, digo, y bueno, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras? Crucifícale, ¿sí? Crucifícale. No queremos que éste reine sobre nosotros. Así que ha habido un rechazo de la nación de Israel como nación en su conjunto, sobre todo por la clase dirigente hacia Israel. Entonces el apóstol Pablo se hace esta pregunta: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Acaso Dios ya ha decidido que no hay ningún israelita que se pueda salvar? ¿Acaso Dios ya no quiere saber nada con este pueblo, ni que oigan el evangelio, ni que puedan ser salvos, ni que puedan creer? Han rechazado. Es que los ha descuidado ya para siempre. Y dice la respuesta: de ningún modo. Y de ningún modo, ese no, Pablo lo va a demostrar de cuatro maneras. En primer lugar, se va a poner el poder. Se va a poner y va a decir, mira, se está leyendo el versículo 1, mira, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, ¿vale? De la tribu de Benjamín. Así que Pablo dice, no, Dios no ha desechado al pueblo de Israel en su totalidad, Lo ha desechado, sí que una parte de Israel ha desechado a Dios, pero Dios no lo ha desechado en su totalidad como nación. Pablo dice, no, porque yo soy israelita y yo he creído en Cristo, ¿sí? Y soy salvo, ¿sí? Y soy de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, mi testimonio personal. A pesar de que Pablo dice en Primera de Timoteo aquellas palabras tan reconociendo su vida anterior de ser cristiano. Yo he sido blasfemo contra Dios
y Jesucristo y he perseguido a la iglesia de Jesucristo. ¿Lo recordáis? El apóstol Pablo había hecho esto, había blasfemado contra Dios y contra Jesucristo y había perseguido a la iglesia de Jesucristo. Pero dice Pablo, pero Dios me recibió en su misericordia y me puso como ejemplo para todos los que han de creer, porque si Dios me ha salvado a mí, el más grande de los pecadores, salvará a todos. Primera razón que Pablo pone, no, Dios no ha rechazado a su pueblo porque yo soy israelita y a mí no me ha rechazado. Versículo 2, luego pone la otra prueba, ¿vale? La segunda prueba que pone es una prueba acerca del pueblo de Israel. Versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? No ha Vale, sí. No, la primera parte. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. En primer lugar, veréis que la palabra su pueblo, un pueblo que le pertenece. En segundo lugar, dice a un pueblo que antes conoció. Esta expresión que ya apareció antes, conoció de antemano, que ya apareció en el capítulo 9, ¿os acordáis? Cuando Dios está, en el capítulo 8, perdona, cuando Dios estuvo hablando también, porque a los que, versículo 29, los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, hay un conocimiento de Dios que no solamente tiene que ver con que Él sabe todas las cosas de antemano, sino que hay un conocimiento con un propósito. Y el propósito es que Dios eligió a este pueblo, lo amó, lo eligió y le dio un propósito para manifestar a través de él la palabra suya, que tenemos el Antiguo Testamento, a través de él enviar los profetas que anunciaban la palabra de Dios y a través de él también, como hemos leído, hacer venir al Mesías, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, no, Dios no ha rechazado a su pueblo en su totalidad porque es su pueblo, porque lo conoció desde la eternidad y tuvo un propósito cuando llamó a Abraham y ese propósito de Dios permanece firme. En tercer lugar, hay una prueba de la historia bíblica y sigue a continuación. Y ahora nos va a hablar de Elías. ¿Sabéis quién fue Elías? Fue un profeta del Antiguo Testamento y tenemos la historia de Elías en el libro de los Reyes de Israel, ¿vale? Entonces ahí tenemos a Elías y nos dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, fijaos la rebeldía del pueblo de Israel, diciendo, versículo 3, Señor, diciendo lo que estaban haciendo contra el pueblo de Israel. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Y Elías se piensa, wow, yo soy el único israelita que ha quedado y que no, digamos, no ha doblado sus rodillas, ahora veréis el tema, delante de los dioses de la idolatría de Baal, Y Elías piensa, ¿me he quedado yo solo, como israelita, firme y fiel a Dios? Versículo 4. Pero no. ¿Qué dice la divina respuesta? Y le dice Dios a Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías, aunque te pienses que estás solo y has quedado el único israelita fiel, no. Tengo 7,000 hombres israelitas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Por lo tanto, la historia nos muestra que aunque una parte del pueblo de Israel, mayor o menor, en su medida haya rechazado al Mesías, sin embargo hay otra parte del pueblo de Israel que ha permanecido firme y fiel al Señor y a la palabra de Dios. Y a partir de ahí, entonces ya la cuarta prueba es la de los días en que Pablo estaba viviendo. En el siglo I, cuando Pablo está diciendo estas cosas, dice, pero es que hay otra prueba actual en los días que yo estoy. Resulta que hay muchos judíos que sí que han creído en el Mesías, que sí han aceptado a Jesús como Salvador, que sí que le reconocen como el Hijo de Dios y sí que han creído en la gracia de Dios, en las riquezas de la gracia de Dios, han creído en el Evangelio y son salvos. Y entonces nos dice en el versículo 5, lo tenemos ahí,
Y es la cuarta prueba. Así también, aún en este tiempo, cuando Pablo está escribiendo, ha quedado un remanente escogido por la gracia de Dios, ¿vale? Así que Pablo dice, es verdad que la nación de Israel como nación ha rechazado al Mesías, es verdad que sobre todo los dirigentes lo han rechazado, pero ha habido muchos israelitas, muchos judíos, que ya en tiempos de Jesús creyeron en él, que después de Pentecostés, cuando nació la iglesia, todos los que se convertían eran judíos, que las primeras iglesias que se formaron en la región, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea y en otros muchos lugares eran judías, que luego ya se fueron integrando los gentiles, las otras naciones, a medida que el evangelio iba alcanzando a las demás naciones y los demás países. Pero es verdad que muchos judíos creyeron en Jesús como el Mesías. Incluso Jacobo, el dirigente de la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 21 y versículo 20, cuando Pablo visita Jerusalén, le dice, mira Pablo, cuántos miles de judíos han creído en Jesús como su Mesías, como su Señor y como su Salvador. Así que Pablo dice, hay 4 razones, yo mismo soy judío, Dios sigue teniendo propósitos con su pueblo, con Israel. En la historia pasada, aunque parecía que ya no quedaba nadie, solo Elías, habían 7.000 más que habían permanecido fieles, y hoy en día también hay muchos judíos que han creído en el Evangelio y forman parte de la iglesia, por lo tanto, y del pueblo de Dios. Así que la conclusión a la que llega el apóstol Pablo es esta, ¿no? ¿Acaso ha rechazado Dios a su pueblo? No, no lo ha rechazado, aunque, mirad, aunque sí que el pueblo como nación había rechazado a Dios, Dios no les había rechazado. Y esto es una importante también lección y aplicación para nosotros, la gracia y la misericordia de Dios, porque dice el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? ¿Por qué hay un remanente escogido por la gracia que ha creído? ¿Por qué? Porque ha creído es salvo por la gracia de Dios y han creído en la gracia de Dios. Ya no han seguido el camino de las obras, que era lo que había apartado a Israel de la fe en Jesús. De otra manera, la gracia, si fuera por obras, ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. 4 veces repite la palabra gracia, 3 la palabra obra, queriendo hacer notar que los judíos que habían creído en la gracia de Dios, en las riquezas de la gracia de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, y habían depositado su fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrió con los otros? Dice el versículo 7, los que no han creído. Pues mira, ¿qué ha pasado? Que Israel, lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado. ¿Por qué no lo ha alcanzado? Porque buscaba ser el pueblo maravilloso de Dios, ¿verdad? A través de la salvación de Dios a través de sus buenas obras. Y las buenas obras lo único que hace es alcanzar las cosas por el esfuerzo humano, por el orgullo humano, por la vanidad humana, por la pretensión humana de que yo puedo, yo lo valgo, yo lo merezco, ¿vale? Yo lo alcanzo. Y esta yo desplaza a Dios de la obra de salvación. La obra de salvación depende al 100% de Dios, de su amor, de su buena voluntad, de enviar a su Hijo Jesucristo, de la obra de Jesucristo, de la muerte y resurrección de Jesucristo, y solamente esta obra perfecta de Dios es la que nos salva cuando la creemos y la recibimos por medio de la fe. ¿Qué pasa pues? Que los escogidos sí que la han alcanzado, sí que han creído, pero los demás han sido endurecidos, es decir, se han quedado en la actitud que tuvieron de rechazo y Dios les mantiene en esa actitud, ¿vale? Ahora, esto es la descripción que nos hace el apóstol Pablo de su tiempo, ¿vale? La respuesta es, por lo tanto, que los israelitas, aunque en su mayoría ya han podido rechazar al Mesías y en su tiempo dijeron que lo crucificasen, que no querían que reinase sobre ellos. Sin embargo, todos los judíos que han creído en Jesús son salvos y son parte ahora de la iglesia. Quisiera que ahora
fuéramos de cuando Pablo escribió esto, hace 1900 años, siglo I, sobre el año 60 más o menos, y nos viniéramos ahora al año 2000, ¿qué año estamos ahora? 2021, ¿verdad que sí? 25. Estamos en el 2025. Por eso os lo he preguntado, yo no sé en qué año vivo. Entonces digo, mejor le pregunto a la gente que sabe en qué año viven y así yo también me acabo de enterar en qué año estoy viviendo, ¿no? Vale, estamos viviendo en el 2025. Vámonos a nuestro momento actual. Bueno, es evidente que en la actualidad el pueblo de Israel sigue como antes, ¿vale? Hay la gran parte de lo que es los israelitas no creen en Jesús como el Mesías, que Dios les había prometido y que Dios les había enviado. Sí que hay una parte de israelitas que a lo largo, no solamente desde el momento que Jesús ya enseñó y luego los apóstoles y las primeras iglesias cristianas que han creído, sino que a lo largo de los 20 siglos que llevamos de historia desde entonces, pues ellos han creído, muchos han creído también, ¿verdad? Que han creído, y estos que han creído pues han alcanzado por la fe en Cristo el amor, la misericordia, la salvación por la gracia de Dios. Es lo que se llama el remanente fiel, es decir, remanente son aquellos que permanecen fieles a Dios, ¿vale? Ahora, es la pregunta que quiero plantearos ahora, lo que es el Estado de Israel en la actualidad, los que viven ahora digamos, en el territorio de la antigua Palestina, ¿vale? La Canaán que recibieron como promesa, los que ahora han vuelto. Sabéis que han estado los israelitas durante 19 siglos viviendo dispersos en muchos lugares, en muchos países. Ellos, el Imperio Romano destruyó Jerusalén en el año 70 y a partir de la destrucción de Jerusalén y del Templo de Jerusalén, ya antes habían dispersado, pero empezó la dispersión de los judíos. Se quedaron algunos en el territorio de Israel. De ahí viene luego el tema de las cruzadas y las guerras santas contra los árabes y todas esas historias que hay muchas películas al respecto, pero el pueblo de Israel se dispersó, ¿verdad?, por todo el mundo. Es verdad que desde el siglo XX han regresado y han conseguido desde el año 1948 ser un Estado reconocido por las Naciones Unidas. Se ha celebrado ahora en el mes de mayo el establecimiento del Estado de Israel. ¿Es actualmente el Estado de Israel el pueblo de Dios? No, ni mucho menos. No lo son. Ellos siguen viviendo de espaldas a Dios en la incredulidad, en el rechazo al Mesías y, es más, la mayoría ni siquiera siguen lo que es la religión judía, ¿vale? O sea, los religiosos, digamos, de Israel son una parte que se llaman los ortodoxos, que mantienen todavía la vestimenta, las costumbres, las prácticas, son los que van al Muro de las Lamentaciones allí de Jerusalén, del templo, pues allí orando, tal y cual. Ellos, ¿sabéis por qué mueven el cuerpo? Porque, como dice que con todas da alabar a Dios, ellos también con el cuerpo lo hacen como una expresión también, y esto lo digo en plan correcto, de alabar a Dios, pero esta forma que ellos tienen de hacerlo, ¿vale? Levantando las manos, tal y cual. Bueno, estos son una parte de Israel que mantienen todavía la fe en lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? En Moisés, las enseñanzas de los 10 mandamientos, en las enseñanzas de los profetas, pero que siguen sin reconocer a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, Israel en su conjunto hoy no son el pueblo de Dios, no representan al pueblo de Dios. Pero hay hoy en día el pueblo de Dios, desde que Jesucristo vino, es la iglesia. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, y esta iglesia está formada por judíos y gentiles. Gentiles quiere decir las gentes de todas las demás naciones del mundo. Por eso, en Apocalipsis, cuando se habla de la adoración al Cordero de Dios, ¿verdad?, se expresa en estos términos. Capítulo 5, y cantaban un cántico nuevo en el cielo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, Señor Jesucristo, el Mesías, has sido sacrificado y con tu sangre nos has comprado para Dios
¿A quién? A gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Así que el pueblo de Dios no es un pueblo de Israel, no es un pueblo exclusivo, no es un pueblo de alguien, una nación privilegiada sobre las demás naciones. El pueblo de Dios es un pueblo de gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Nos dice la Iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios multinacional, de muchas nacionalidades, y multicultural, de muchas culturas. Y eso lo vemos aquí, ¿sí? Si ahora empezásemos a levantar la mano de qué países sois, habría a lo mejor variedad de 10 o 12 países por lo menos, ¿sí? 10 o 12 países, igualmente de culturas también, ¿no? Pero en cambio somos el pueblo de Dios, somos un solo pueblo, somos el pueblo de Dios, ¿vale? Somos la Iglesia de Jesucristo. Este es el actual y único pueblo de Dios, la Iglesia. Por eso Efesios nos dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, Jesucristo ha hecho uno solo, los ha unido a través de la fe en Él y a través del sacrificio de la cruz que Él ha hecho en favor de todos los demás. Eso hablando en cuanto al pueblo de Israel actualmente de manera contemporánea. ¿Que Dios todavía tiene planes para el pueblo de Israel en el futuro? Pues evidentemente que tiene planes para el pueblo de Israel en el futuro, porque ya hemos dicho que no los ha desechado y que aunque han caído, no han caído para siempre. Es decir, ni los ha desechado para siempre, ni los ha desechado de una manera total, solo de una manera parcial. Hay judíos que han creído, ni los ha rechazado para siempre, sino de una manera temporal, porque vendrá en el futuro, como luego veremos la semana que viene, donde Israel, Dios tiene planes todavía para ellos. Pero Israel, repito, como Estado no representa al pueblo. Y además hay otro peligro actual que quiero comentarlo también, es la tendencia a volver al judaísmo como la única religión verdadera, ¿vale? Son los que se llaman cristianos mesiánicos, ¿vale? Y hay una tendencia ahora, ¿verdad? Tanto hay judíos mesiánicos que se convierten a Jesús reconociendo que es el Mesías. Es verdad que conservando muchas de las costumbres que tienen de la tradición y de la religión judía, es verdad, pero por lo menos reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Pero también ahora hay una tendencia, una corriente en el mundo cristiano, católico, protestante, ¿verdad?, de volverse a las costumbres, a las prácticas judías, como creyendo que es la religión verdadera, sin entender que ya Dios, esa religión del Antiguo Testamento ya ha dejado de tener vigencia, ¿vale?, en los planes de Dios. Es volver a una salvación. El peligro de esto es volver a una salvación por obras. ¿Por qué? Porque es volver a requisito indispensable de guardar todos los mandamientos, con especial énfasis en el sábado, ¿vale? Es aquello de que hay que guardar el sábado, y si no guardamos el sábado, no estamos guardando los mandamientos de Dios, y si no estamos guardando los mandamientos de Dios, no estamos agradando a Dios, y como no estamos agradando a Dios, Dios no nos va a salvar, no nos va a llevar a su reino, no nos va a llevar al cielo, ¿verdad? Es toda una salvación por medio de las obras, es un ritualismo, volver a un ritualismo del Antiguo Testamento. Además, teológicamente hablando, es negar también la divinidad de Jesucristo. Niegan que Jesucristo sea el Hijo eterno de Dios. Niegan la Trinidad porque tampoco reconocen al Espíritu Santo como una persona divina. Nosotros creemos en un solo Dios que existe en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta tendencia de volver hacia el judaísmo es negar a Jesucristo como el Hijo eterno de Dios y negar la persona del Espíritu Santo. No creen pues en la Trinidad. Por lo tanto, para ellos ya no hay seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque depende de la medida que ellos sean fieles a cumplir los mandamientos de Dios. Y entonces es volver a lo que el apóstol Pablo denuncia tanto y Jesús denunció tanto de la religión judía, que es querer ser salvos por medio
de las obras. Y esto lo está diciendo repetidamente aquí. Fijaos en el capítulo 9, cuando en el versículo 30 el apóstol Pablo habla de por qué ha tropezado el pueblo de Israel. ¿Qué diremos entonces? Pues nada, diremos que por un lado las naciones que no iban buscando la justicia por cumplir los mandamientos, han alcanzado la justificación por la fe en el Señor Jesucristo, ¿vale? Pero Israel, que iba buscando la justicia de Dios por medio de las obras, no la ha alcanzado. No lo ha alcanzado. ¿Por qué? Porque no iban a buscar la justicia que Dios te regala al creer en Jesucristo, sino que iban a alcanzar, que iban a ser a la justicia de que Dios les justificase, les declarase justos, porque iban a ser tan buenos, porque lo cumplían todo, porque guardaban todos los mandamientos, porque hacían todos los sacrificios, porque hacían todos los rituales, ¿vale? Y entonces dice, pues mira, ellos tropezaron en esta piedra de su orgullo, el orgullo de querer ganarse a Dios y recibir la salvación por méritos propios, porque la salvación no tenemos ningún mérito el ser humano por el hecho de que somos pecadores y rebeldes hacia Dios, de ningún mérito para la salvación. Solamente hay una obra que nos pueda salvar, es la obra de Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz, muriendo y resucitando. Es la única obra, la obra de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, dando su vida por nosotros, cargando el pecado de toda la humanidad, sufriendo el castigo que merecíamos, sufriendo una muerte que merecíamos, no solo física, también espiritual. Jesús exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A ese Dios santo y justo lo abandonó. Cuando lo vio lleno de nuestros pecados. El Dios santo no tiene relación con el pecado. Abandonó a Jesús en la cruz, lo abandonó. Por eso vinieron tinieblas durante 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Todo se oscureció. Era una manifestación de Dios a través de la creación. Como allí había un juicio de Dios descargando sobre la persona del Mesías, de su propio Hijo Jesús. Ese castigo que tú y yo merecíamos, porque nos habíamos alejado de Dios y estábamos muertos espiritualmente. Jesús tuvo que sufrir y lo experimentó por ti y por mí. Por ti y por mí. No merecemos la salvación, pero Jesús la alcanzó por nosotros, muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando para nuestra justificación. Por ello, el apóstol Pablo está tan fuerte y es tan duro con el pueblo de Israel, cuando cita luego también aquí al final del capítulo 10, dice, pero Dios dice a través del profeta de Isaías, todo el día he extendido mis manos a un pueblo rebelde y desobediente, el pueblo de Israel. Y así hemos sido también nosotros, rebeldes y desobedientes. Por eso, solo la gracia de Dios, solo el amor de Dios, manifestado a través de Jesucristo, nos puede salvar. Y solamente somos salvos por Él. Por otro lado, también, yo quisiera que entendiéramos, por un lado, este peligro. Por otro, también el peligro que le ocurrió a Israel. Buena parte de la nación rechazó al Mesías. Hoy, en nuestra Europa cristiana, en la que estamos nosotros viviendo, una Europa que ha sido cristiana desde el siglo I, claro, ya empezó. Filipos, la primera ciudad donde entró el Evangelio, que es en Grecia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, todas esas partes que se extendió el Evangelio ya para toda Europa. Europa que ha vivido dentro de la fe cristiana, Europa que haya enviado, sobre todo desde Inglaterra y otros países, miles de misioneros a todo el mundo a predicar el Evangelio, Europa que ha sido mayormente fiel y creyente a Dios y que ha inspirado muchos de los valores que todavía tenemos. Es una Europa que se está alejando de Dios también en nuestros días. La gente que yo cuando voy a las iglesias que me gusta visitarlas, solamente veo gente mayor y pocas. Gente mayor
y pocas. Y en el extranjero, que no suelo ir porque no vivo por aquí, los testimonios y las estadísticas son las mismas. La gente está abandonando. Está pasando como con el pueblo de Israel. Y solamente está quedando un remanente fiel dentro del mundo cristiano. Y está quedando solamente un remanente fiel dentro del mundo cristiano. Igual que en el mundo de Israel, que solamente hay un remanente fiel que ha permanecido fiel a Dios, ¿verdad? Y cree en Él. Hay un remanente fiel cristiano que está permaneciendo en Europa. Es verdad que en otros países del mundo el cristianismo está creciendo, pero en Europa está quedando un remanente fiel. Y yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿eres tú de este remanente fiel? ¿Eres tú de este remanente fiel? Que permanecemos fieles a Dios, a su palabra, confiados en Él, pues leyendo su palabra, orando, clamando a Él, ¿verdad? Llevando el Evangelio a otras personas para que crean y sean salvas, amándonos los unos a los otros, haciendo buenas obras que den gloria a Dios, proclamando a Jesucristo como Señor y Salvador, proclamando que no hay más salvación que en Cristo Jesús, ¿verdad? Pues que el Señor nos ayude a nosotros ser este remanente fiel. Yo quiero acabar aquí pues ya con alguna lectura de la palabra de Dios. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. Estas palabras dice el apóstol Pablo, 4 y versículo 10. Dice, porque nosotros como cristianos trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. ¿Sí? Nosotros, ahora, como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, trabajamos y nos esforzamos, hermanas y hermanos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. ¿Y quién es este Dios vivo? El Salvador de todos los hombres, es decir, el que ha traído salvación para todos los hombres, especialmente de los creyentes. Una salvación que llega para aquellos que creen en Él, ¿verdad? Romanos capítulo 7 y versículo 4, hay una expresión también muy hermosa para nosotros como pueblo de Dios. Romanos 7 y versículo 4, cuando nos habla de que estamos en Cristo. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros, a los creyentes, hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos unidos a Cristo, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Por medio de la fe somos unidos al Señor Jesucristo, participamos de su muerte y su resurrección. Ya no hemos de morir porque Él murió por nosotros. Ya tenemos vida eterna porque Él resucitó. Ya seremos glorificados porque Él está en la gloria y nos ha prometido llevarnos allí donde Él está. Somos miembros de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios. Ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia de Dios en el Espíritu Santo y llevamos fruto para Dios. Vivimos para llevar fruto que glorifique a Dios, ¿verdad? Y ese es el motivo, el propósito final. La pregunta con la que quiero acabar es esta. ¿Estoy viviendo y estás viviendo y disfrutando de las riquezas de la gracia de Dios por la fe en Jesucristo? ¿Estás disfrutando del perdón de Dios, de la salvación de Dios, de que Dios nos ha declarado justos, nos ha declarado santos, nos ha escogido en Cristo Jesús, nos ha hecho pueblo suyo, nos da su palabra, el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, estamos unidos en Cristo y nos lleva a la gloria? ¿Estás disfrutando de las riquezas de la gracia de Dios? Estos días hemos sufrido el apagón, ¿verdad? ¿Hay alguno que haya sufrido un apagón espiritual en su vida? A veces en los momentos de la vida, en las trayectorias de la vida, y de verdad en los vaivenes de la vida, las aflicciones de la vida, parece que la luz del Evangelio, la luz de la gracia de Dios, como se haya apagado en nuestra vida, y ya no sentimos que Dios nos ama,
la presencia de Dios, el gozo en el Señor, el gozo de la salvación, la seguridad de la salvación, las ganas de reunirnos con los creyentes, leer la palabra de Dios, servir a Dios, dar testimonio, anunciar el Evangelio a otros. Parece que todo eso se ha apagado. Ha habido un apagón. Pero mira, Jesús sigue siendo la luz del mundo. Sigue siendo la luz verdadera. Y el que le sigue no andará en tinieblas. Pues hermanos, que nosotros podamos mantenernos firmes en estas riquezas de la gracia de Dios, que nos han sido dados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amando al Señor, sirviendo al Señor, leyendo su palabra, nutriéndonos de su palabra, compartiendo el amor fraternal a los hermanos, bendiciéndonos unos a los otros, ayudándonos, orando los unos por los otros, dando testimonios a otros, siendo fieles, que permanezcamos fieles y firmes en el Señor. Que Dios nos bendiga.